Por favor, obsérvenme. La historia dice que los crucificados eran puestos, aquí estaba la cruz en el piso, y los acostaban de perfil. Les atravesaban ambas piernas y después les daban vuelta así, clavándolos en esta parte. El propósito de eso para los romanos era provocar problemas respiratorios. Así que el crucificado moría en una agonía terrible. La infección, la gangrena, la deshidratación y además de eso la imposibilidad de respirar. La persona crucificada generalmente terminaba su vida haciendo esto. Respiraba y volvía a caer. Pablo, queriendo darnos imagen de eso, dijo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz, muerte de ladrón, muerte de criminal, muerte de lo peor en la raza humana, muerte de cruz. Los romanos se habían especializado en causar dolor. Los instrumentos que utilizaban eran para provocar dolor. Los clavos no eran esterilizados, estaban sarrosos. Y el sarro, rompiendo los huesos y penetrando los nervios, causaba gangrena, infección inmediata. Todo estaba programado para que el crucificado muriera una muerte dolorosa y penosa. A mí personalmente el dolor no me deja concentrarme y soy cobarde para el dolor. Un dolor de cabeza y me acuesto. Una fractura, hay que llorar. Cristo Jesús, recuerden ustedes, había sido apresado el jueves en la noche y lo habían movido, como dice el dicho, entre Herodes y Pilato. No había comido, no había dormido, ni había tomado agua. Además de eso, había sido ridiculizado y había sido calculadamente torturado. Sus nervios estaban alterados, estaba deshidratado, estaba adolorido, su cuerpo había sido mutilado. Y aquellas personas que comenzaron a ridiculizarlo y a reírse de él, esperaban que él hiciera lo mismo que había hecho todas las otras personas: a maldecir, a contradecir, a tratar de agarrarlos. Pero desde su primera frase Jesús manifestó que era diferente. Cristo Jesús no era igual a todos los crucificados. Su primera frase no fue: Señor, destrúyelos. La primera frase que salió de los labios del Salvador fue: Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que están haciendo. En esa frase Jesús manifiesta que comprendía muchísimo más profundamente las acciones de los hombres. Él no ve solo la acción, sino ve la motivación, ve el pensamiento, y sabía que estos hombres actuaban en ignorancia, prestando caso omiso a la salvación que se les estaba ofreciendo. Padre, perdónalos. Perdona a ese hombre que me puso la cruz encima. Perdona a la gente que me puso la corona de espinas. Perdona a los que testificaron falsamente de mí. Perdona a esa mujer que va a llegar en Matagalpa a esa cruzada. Perdona a ese hombre de Matagalpa que no te conoce, porque él en la cruz pidió por ti, pidió por mí, pidió por aquellos pecados que no entendemos, pidió por aquellas cosas que hacemos sin querer, sencillamente porque somos débiles. Cada latigazo, cada blasfemia, cada opresión, cada burla sirvieron para que el Señor, en lugar de retribuir con igual nivel, dijera: perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Perdona a aquellos que me causaron dolor, no solo físico, sino a aquellos que me siguen causando dolor cuando me ignoran. Perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. El tiempo pasa y Jesús comienza a sentir los estragos de toda la travesía. Tiene fiebre,
ha estado sangrando de la espalda, de los pies, de las manos. Ha estado sangrando de la cabeza. Todos sabemos que la hemorragia produce deshidratación. Nadie le había dado agua. Las calles no eran pavimentadas y él había caído con el peso de la cruz. Así que había absorbido bastante polvo. Su garganta estaba seca. Estaba totalmente encendido en fiebre y además con los pecados de la humanidad entera sobre sus hombros. En ese momento, él escucha la conversación entre dos personas, el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha. Y el de la derecha le dice: si tú eres el Hijo de Dios, baja y voy a creer en ti. Y el otro interrumpe y dice: cállate, ¿acaso no temes a Dios? Tú y yo estamos aquí recibiendo nuestro pago correcto y justo, pero este no tiene nada que pagar. Y ahora dice una frase que Jesús la tiene que traducir: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hubieras hecho tú si tú hubieras estado en la cruz? Yo sé lo que yo hubiera hecho. Hubiera dicho: hombre, no hables de eso ahorita. Yo ni siquiera puedo pensar con el dolor que tengo. Yo no tengo tiempo para nadie más. Estoy sufriendo ahorita. Gracias a Dios que Jesús no era como nosotros. Inmediatamente Jesús se vira y escucha a aquel hombre y traduce: Señor, sálvame. Señor, yo creo en ti. Señor, yo te acepto. Este hombre no confesó, este hombre no pidió perdón, este hombre no pidió ayuda. Lo único que dijo fue: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Parece ser una declaración bastante egoísta, pero si tú clamas a Dios, no importa de qué manera lo hagas, Él va a traducir tu pedido desesperado y te va a responder. Y el Jesús moribundo, el Jesús con fiebre, el Jesús deshidratado, el Jesús maltratado, en ese momento seguía siendo el único que dice quién va al cielo y quién no. La Biblia dice que Él no preguntó a ninguna junta. La Biblia no dice que Él llamó a alguien y le preguntó: ¿estás de acuerdo? Porque cuando se toca de salvación, el único que dice sí o no es Cristo Jesús. Y en mi imaginación yo lo veo remontándose de la posición en que está para poder hablar. Y cuando está erguido, dice: yo te declaro hoy, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Yo te prometo hoy que tú vas a estar conmigo en el cielo. Punto. Hecho. Yo veo en el cielo que Dios el Padre, atragantado, capta la escena y le dice al ángel: anota el nombre de ese hombre, anota el nombre de ese ladrón en el libro de la vida, porque Jesús ya dijo que él va a estar salvo. Lo único que necesitas para ser salvo es decirle: Señor, ayúdame. Y su promesa de salvación se cumplirá. Su promesa de rescate se cumplirá. Aún estando en la cruz, Él escuchó y tuvo tiempo para el clamor del pecador, porque Él siempre oyó a la gente que pedía ayuda. Oyó a Nicodemo cuando vino a Él a medianoche. ¿Quién atiende a alguien a la medianoche? También escuchó al rico cuando le pedía que fuera a rescatar a su hija y a sanarla. No hay ningún momento en el día o en la noche en que Él no esté atento a tu clamor. Si tú pides, Él responde. Si tú confiesas, Él perdona. Si tú clamas, Él asiste. Él siempre está listo y dispuesto a estar contigo y a escucharte. Escuchó a Marta y María cuando lloraban por su hermano Lázaro y le socorrió. El sol aumenta en intensidad, la turba aumenta en bulla, la expectación y la burla aumenta, y de repente hay una escena que se sucede que a mí personalmente me impresiona.
María tendría en ese momento aproximadamente 60 años. Imagínense una madre viendo a su hijito crucificado. Aquel dolor que ella sentía, y sollozando y temblando y con miedo, trata de ir a la cruz. Los soldados tratan de interrumpirla, pero hay un muchacho al lado de ella, el apóstol Juan. Y haciendo de tripas corazón, llega hasta la cruz. Y Jesús, cuando ve a su madre, trata de darle paz, trata de actuar con calma, pero piensa: mi madre está sola y está vieja. Qué tremendo ejemplo el del Señor. Y le dice a Juan: Juan, te quiero pedir un favor. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después al discípulo: he ahí tu madre. Y desde esa hora Juan se encargó de su madre. Juan cuidó a la mamá de Jesús. Me imagino qué bendición habrá sido poder cuidar a esta mujer y recordar a su amado Jesús en gestos que él miraba en María. La noche anterior, cuando él estaba orando en el Getsemaní, los pecados del mundo cayeron sobre él y literalmente Jesús se desploma a la tierra. La fe de Jesús, que comienza diciendo: Padre, en este momento el mismo diablo está puesto detrás de él diciéndole: por eso se estás muriendo. Tú viniste a salvar a esos. Ni los mismos discípulos creyeron en ti. Uno te traicionó, el otro te negó y los 10 restantes se corrieron. Juan está aquí porque no puede razonar lo que está pasando. Mira a la gente, mira a ese predicador que tienes, y comienza a hablar de nuestros pecados. Y en ese momento los pecados negros tuyos y míos, los pecados del peor criminal, los pecados de Hitler, los pecados de todos esos criminales de guerra caen sobre él. Y Jesús no puede decirle al Señor Padre de nuevo. La Escritura dice de manera dramática que él dijo: Señor, Dios mío, lama sabactani. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi hermano que has llegado hoy, el pecado separa de Dios. Separa totalmente de Dios, al punto de que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, cuando cargó con tu pecado y el mío, se sintió distanciado de Dios y ya no se atrevió a decirle mi Padre, sino que clama como un pecador. En ese momento Cristo Jesús sintió lo que van a sentir los que se pierdan, aquellos que estarán separados para siempre. Ese fue el sentimiento de Jesús. Nunca él se había separado de su Padre, pero cuando mi pecado y tu pecado lo cubrieron, la presencia de Dios se alejó y él tuvo miedo que esta separación fuera eterna. La deshidratación, la fiebre, el caminar, el polvo están provocando en Jesús los efectos físicos que todos estos ultrajes producen en el cuerpo humano. Y aquel que dijo que era el agua de la vida estaba muriendo sediento. Aquel que dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, estaba muriendo hambriento. Oh, paradoja de las paradojas. El agua en el Medio Oriente es el don de Dios y no se le niega ni a un enemigo. Es más, si un perro pide agua, aún a un perro se le da agua. Pero nuestro Salvador estaba sediento y nadie le ofreció una gota de agua. La Escritura testifica de manera dramática que era tanta la sed que como tiesto se secó mi vigor, dice él, y mi lengua se pegó a mi paladar.
¿Alguna vez has estado tan sediento que tus glándulas salivares no pueden producir saliva? ¿Te ha pasado eso? Yo corría cuando estaba muchacho y en algunos momentos corría tanto que llegaba a perder la humedad en la boca y uno siente que la lengua no le ayuda a tragar. Pero eso es nada para lo que Jesús sintió en ese momento. Estaba seco, estaba totalmente deshidratado y dijo: sed tengo. Le habían puesto una corona de espinas y no habían quebrado las espinas. Esa corona fue creada para desgarrar las sienes del Señor, para herirlo, para hacerle doler. Los clavos fueron creados para causar dolor e infección. Y el amado Hijo de Dios, el tesoro del cielo, aquel por delante de quien todos los ángeles se arrodillaban, estaba muriendo en la cruz, desgraciadamente solo y miserablemente sediento. La cruz, los pintores de hoy la pintan decorosamente, pero la cruz fue drástica, fue dramática, fue dantesca, fue espantosa. La cruz era programada para destruir a la persona, su autoestima, su físico, su esperanza. El crucificado moría rabiando en contra de Dios. Este cuadro me parece a mí que es semejante a lo que quedó después de que el Calvario se concluyó. Un baño de sangre, un charco de sangre del Hijo de Dios. Pero no te confundas, Cristo Jesús no solamente tenía sed física. Él no estaba pidiendo solamente agua. Cuando el Señor dijo: yo tengo sed, no era solo la sed corporal, era una sed espiritual. Él verdaderamente estaba diciendo: yo tengo sed de salvarte, tengo sed de recibir tu amor, tengo sed de tu compañía, tengo sed de tu comprensión y tu simpatía. Vamos, yo estoy muriendo sediento por salvarte. Estoy muriendo ansioso porque te fijes en mí. Estoy haciendo esto en alto en el Calvario para atraer tu atención. Todo esto lo estoy haciendo por ti. Tengo sed de restituirte. Tengo sed de transformarte. Tengo sed de darte mi paz y de otorgarte mi gozo. Déjame estar cerca de ti. Tengo sed de estar a tu lado. Tengo sed de redimirte y que vengas conmigo al cielo. Y la gente le dio hiel y vinagre. Hazme un favor. ¿Tienes vinagre en la casa? ¿Las cocineras tienen vinagre? ¿Sí? Háganme un favor esta noche. Mójense la punta de un dedo en el vinagre y pónganselo en la boca. ¿Quién le da a un moribundo que pide agua? Vinagre. Paradoja de las paradojas. El agua de vida murió sediento. ¡Wow! ¡Qué impiedad la de la humanidad! ¡Qué desprecio al Salvador! El vinagre de la ingratitud, el desprecio de la indiferencia, el vinagre de no escuchar su llamado. En mi mente, yo veo en este momento que el sol está por ponerse. Y yo veo que Jesús comienza a alarse y puedo ver en su cara la expresión de dolor y de esfuerzo hasta que llega a ponerse en pie totalmente y dice una palabra en griego
Y yo lo voy a decir hoy en griego para que tú escuches lo que eso significó. La palabra que el Señor dijo en ese momento no fue consumado es. La palabra que Él dijo fue la palabra griega tetelestai. Tetelestai tiene varios significados. El griego es un idioma con pocos vocablos, así que usa varias palabras dependiendo del contexto para representar diferentes cosas. Tetelestai significa se acabó, pero a mí me gusta más esta interpretación. Tetelestai era la palabra que ponían los contadores cuando le pagaban al gobierno romano los impuestos, y se miraba que todo lo que ellos habían ganado había sido considerado para esos impuestos, y entonces ponían al final de sumar y restar tetelestai: no le debes nada al gobierno. En mi imaginación, esa fue la interpretación que Jesús tenía en mente. Él se pone erguido en la cruz y grita: mundo, mi hermano, tú mujer que estás ahí, no le debes nada a Dios. Yo pagué tu deuda antes que se inventara la Visa, la Mastercard, la American Express, la Discover. Cristo Jesús colgado en la cruz dijo: el pecado de ese hombre, póngalo a mi cuenta, está pagado. Gloria a Dios por el Calvario. Gloria a Dios por Jesús. Gloria a Dios porque Él se mantuvo en la cruz, porque gracias a esa bendita sangre tenemos la esperanza de ir al cielo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Padre, se acabó. He cumplido el plan. Mundo, estás liberado del mal. Eternidad, voy a demostrar que el plan era correcto. Y esto testifica que lo que dije al inicio es cierto. Amo a cada hombre y a cada mujer. El tiempo pasa. El cielo mismo, yo no sé si tú te has imaginado esto, pero yo me imagino que Dios tendría los brazos extendidos, porque cada ángel decía: puedo ir, déjame ir, déjame bajar en un segundo y destruirlos a todos. Déjame demostrarles quién es el que está muriendo en la cruz. Y yo veo a Dios el Padre atragantado y lloroso, diciendo: no, todavía no. Cálmense. Gabriel, no, este no es el momento. Dios estaba tan avergonzado de aquel cuadro dantesco que ordena al sol que se oculte. Una vida de oración siempre termina con oración. Aquel que le dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquel que le dijo a Eva: yo te prometo que vamos a poner enemistad entre ti y esta serpiente, y al final habrá un redentor. No se ha perdido todo totalmente, hay un plan. Yo tengo un plan, una acción. Y aquel que hace unas frases ni se atrevió a llamar a Dios su Padre, Padre, sino que solo le dijo: Dios mío, la confianza ha regresado. Cuando aquel ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, la mente de Cristo voló y vio a aquellos millones y millones que íbamos a creer en Él. Y eso lo motiva a seguir adelante. Y ahora al final de su vida termina como Él vivió durante sus días, en oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el espiritual negro dice: y bajó su cabeza y murió. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
El sol estaba por ponerse. Y yo veo que el cielo está sin música. Yo veo que no hay celebración. No hay ángeles volando. Todos los ángeles están clavados, viendo a su general, a su comandante en jefe, morir como un criminal por amor tuyo y mío. Oh, Calvario, Calvario, cómo quisiéramos entender lo que verdaderamente sucedió ahí. Cómo necesitamos entender lo que Cristo hizo ese día. Cómo deseo yo poder comprender un poco más el amor de Dios y el por qué Él decidió salvarme. Cuando yo veo mi vida y cuando analizo quién soy yo, digo, no valgo la pena. Pero Él murió por mí. Él no me ve como yo sé que soy. Él me ve como Él me puede hacer si yo me acerco a Él. Gloria a Dios, que no dignos para nadie más, seguimos siendo dignos para Jesús. Gloria al Señor, que el Calvario testifica de un amor inclaudicable. Gloria a Dios, que el Calvario representa un amor incondicional, un amor que no depende de quiénes seamos o de cómo actuemos, un amor que nos recibe porque somos sus hijos y nos acepta y desea que vayamos al cielo con Él. Yo no puedo terminar esta noche sin darte una oportunidad. Y esta oportunidad yo quisiera que no fuera en público o visible. La muerte de Jesús fue pública por ti, pero yo te quiero dar la oportunidad en privado hoy a que tú en tu corazón digas: si tú moriste por mí, yo voy a creer en ti y yo voy a seguirte. ¿Puedes hacer eso? Dice el poeta: vuelvo a ti, Jesús, hermano mío, y ahora mi vida sí tendrá olor de nardos y brillar de estrellas, pues definitivamente, Cristo, seguiré tus huellas. Que Dios toque tu corazón. Que Dios te permita entender al Cristo del Calvario y a responderle con gratitud y con amor. Oremos. Padre Santo, gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque moriste por nosotros. Jesús, ven a nosotros. Toma nuestros corazones y tócanos. Transforma nuestra debilidad y ayúdanos a honrarte. En el nombre santo, dulce y poderoso de Jesús lo pedimos. Amén.